vez, muy buenas tardes para los que os estáis incorporando. Hoy seguimos con el curso de iniciación al catarismo, vida y espiritualidad. Se llama La Nueva Atlántida. Queríamos empezar hablando sobre, para descubrir la Nueva Atlántida, tenemos que saber sobre la Atlántida original, la arquetípica. Y entender que esta civilización que hemos estado ahora viviendo es una degradación, es una civilización que degradó. La Atlántida era una civilización divina, pura, en todas las características. Todos sus habitantes, los atlantes, eran seres de una divinidad expresada en su máxima potencia. Hoy en día el Homo sapiens, a pesar de que conserva divinidad en parte, no puede expresarse a esos niveles. Al contrario, tiene en su interior, dependiendo de cada caso, pero en general la mayoría de la humanidad en su interior tiene oscuridad. Y esto es algo que lo diferencia totalmente del estado anterior. El regreso a la Atlántida tiene que venir dado por la recuperación del estado original de Atlante, de la recuperación de esa luz tan esplendorosa, tan especial que teníamos en un principio, porque hay que tener en cuenta que muchos de nosotros estuvimos en Atlántida. Muchas de las personas que hoy viven parece que hemos nacido o vivimos esta vida solamente, o una consecución de vidas de rueda de samsara, pero realmente el estado original del cual nosotros proveníamos está muy relacionado con la inmaculadez. Por eso Madre Divina es el pilar fundamental de la civilización, porque ella es la concepción inmaculada. Y la concepción inmaculada es el origen de cada alma, es el inicio inmaculado. Entonces, recuperar la concepción inmaculada a través del nacimiento que ella nos da es regresar a la Atlántida, ¿no? Poder, ya no una Atlántida anterior, sino una nueva Atlántida con unas atlantes todavía más fuertes, ahora ya como una experiencia superior, más preparados para enfrentarse al mal, para rechazar el mal, para no permitir el mal en ninguna situación y no cometer el mismo error que se cometió al degradarnos a los Homo sapiens. Por eso queríamos también hablar sobre los diferentes tipos de civilizaciones. Como hay civilizaciones puras, necesitamos tener esta referencia de la civilización de Atlántida pura. Hay civilizaciones mezcladas, donde se ha mezclado la pureza con la oscuridad, y existe esta mezcla, y hay civilizaciones oscuras absolutamente, donde el mal reina al 100%. Sí, con respecto a los tres tipos de civilizaciones de los que estaba hablando Juan, según la enseñanza cátara, hubieron 15 civilizaciones puras, inmaculadas, han habido 15 civilizaciones oscuras, y el resto fueron mezcladas como esta 84, en la que actualmente, bueno, está terminando ya, está dando sus últimos coletazos. Esta civilización podríamos denominarla como mezclada, en la que el mal y el bien están alquímicamente mezclados. Y la próxima que viene, la 85, la Teocivilización 3, que dice Madre Divina, va a ser de pura luz, pura bondad, puro amor, no va a haber, el mal va a ser algo absolutamente residual, que no va a tener absolutamente ninguna fuerza, ¿no? Va a ser pura luz, esta civilización 85 que está anunciada ya no solamente por Madre Divina, sino por otros calendarios como los mayas, como por el cátaro perfecto Guillén de Belibaste, como que sabían que en estos tiempos, en estos últimos y primeros tiempos, nosotros ahora mismo estamos ahora en este momento, ¿no? En esta transición entre una que está terminándose, yéndose, y otra que está empezando ya como a manifestarse. Podemos ampliar un poquito diciendo que la Atlántida es una civilización pura y es como la madre de nuestra actual civilización. Es una civilización que, viendo cómo una parte de la Atlántida
cayó a través del remodelado de adaptación, cayó en la trampa luciferina. Todo el resto de la Atlántida desapareció, se sumergió en el mar, en la pureza, desapareció para no crear conflictos. Y ahora, al final de estos últimos tiempos, al final de esta civilización 84, la nueva Atlántida empieza a hablar, empieza a presentarse, a decir que está aquí. Es la nueva Atlántida la que va a sustituir a esta vieja civilización 84 agua. Y esta civilización de la Atlántida viene caracterizada fundamentalmente porque le llamamos Ave María III, la tercera civilización absolutamente pura dedicada a la Madre Divina, Alma Mater Dei Humani, en su expresión de Miné, el amor que no existe ni en los cielos ni en la tierra, es el amor más grande que pueda existir. Este es el amor que dirige a la teohumanidad en esta nueva civilización que empieza. Queríamos hablar un poco también sobre, Padre Juan habla en un libro suyo, Bogomilismo, bastante sobre la Atlántida, y él habla de las características, digamos, de la Atlántida, ¿no? ¿Qué era la Atlántida? ¿Cómo se vivía allí? ¿Qué características definían a esta civilización, ¿no? Él dice, allí habitaban buenas personas guiadas por el buen Padre. No necesitaban instituciones, no necesitaban ni estados, ni leyes, ni cárceles, ni cultos obligatorios, ni violencia. Y había una total libertad que provenía, por supuesto, como hemos dicho otras veces, la libertad es cuando uno se ha liberado, cuando ya dentro de uno, de cada persona, no actúa el mal, no se manifiestan estos mecanismos producto de los miedos, de los traumas, de vidas pasadas, de programas familiares, etc. No, cuando uno ya no, en la persona no actúan estos mecanismos, de verdad que entonces podemos decir que esta persona es libre. Y allí, por supuesto, al ser personas ya tan purificadas, tan puras, eran de verdad absolutamente libres. No conocían, por supuesto, ni el pecado, ni la muerte, ni las enfermedades. Eran ajenas a todo tipo de manifestación autoritaria, ni de usurpación, ni de lujuria, ni de mamón, ni de miedos, ni materialismo, ni desconfianza. Y la estructura social se basaba en algo tan sencillo, pero tan difícil de comprender hoy en día para el ser adamita, ¿no? para nuestro conocimiento. Se basaba en que el hombre y la divinidad eran uno. Había un tránsito, había un puente creado entre los cielos y la tierra en el que las humanidades se divinizaban y las divinidades se humanizaban. Había como esta conexión total y absoluta entre los seres humanos, que por supuesto no eran como podemos ser nosotros ahora, habitaban en cuerpos más sutiles, no tan materiales, tan digamos pesados como es en esta civilización, y fácilmente podían llegar a divinizarse muy rápidamente, ¿no? Y los ancianos atalantes enseñaban sobre la bondad como algo, como una llave muy, muy, muy poderosa, muy fuerte, en la que había que estar como muy bien enfocado para el traslado a la vida eterna. Los atalantes eran, como he dicho, hijos del buen Padre. Como era el Padre, así eran los hijos. A imagen y semejanza auténtica del buen Padre eran los atalantes. La divinidad, desde el inicio, está en lo interior del hombre. Por ello es posible la divinización. En aquella época, como decía, entre el cielo y la tierra existía este puente que facilitaba el ascenso de los atlantes a los cielos y el descenso de las humanidades a la tierra. La hipóstasis divina y humana eran como una unidad y componían la beatitud perfecta y alegría eterna. Qué interesante es poder tener este descubrimiento, esta revelación interior, donde la guerra
no es algo natural, no entra dentro de las posibilidades, donde ni siquiera la enfermedad es algo normal ni natural. No existía, estaba excluido. No había ni siquiera posibilidad de pensar en una guerra, ni de pensar en una pandemia. ¿Qué diferencia con respecto a hoy en día? Cuando nos están constantemente bombardeando a través de medios de comunicación, tanto que ya lo vemos como algo que es inevitable, como algo normal dentro de nuestra propia naturaleza. Y en realidad se han esforzado mucho en que nosotros creamos y estemos convencidos de que forma parte natural del ser humano, de la vida en la tierra. ¿Y cómo se han esforzado? ¿Qué han hecho? Borrar todo tipo de referencias reales, históricas, verídicas de estas civilizaciones. Y escritos, y no solamente escritos, movimientos de gente, continentes, donde quedaban todavía estas enseñanzas, esta sabiduría, muy fuertemente censurado, prohibido, para que nosotros hoy en día no tengamos esa referencia y conozcamos que la guerra no es del alma, no está en nuestro arquetipo. En nuestro arquetipo está la paz. Esto sí está, esto sí es natural, esto forma parte intrínseca de nosotros. La salud, la vida la biofilia, está en nuestro arquetipo. No está la muerte, no está la muerte, ni ninguna enfermedad. Los seres atlantes, de hecho, no conocían la muerte, ni mucho menos la guerra. En Atlántida sucedió una intercepción, una invasión. Invasión ilegítima por una parte y por otra parte con consentimiento, nuestro consentimiento. Porque una quinta parte, solo una quinta parte, aceptó el remodelado de adaptación. 4/5 partes se mantuvieron ajenas a esta degradación. Ellos se mantienen, ya no hablamos en algo en pasado, fuera del tiempo. Ellos se mantienen, están en estado perfecto, son perfectos en bondad, en luz. Y no se han olvidado de esa parte que cayó, esa parte de hermanos suyos que cedieron ante la propuesta de conocer el mal, de conocer las ventajas del mal, y al no olvidarse, ni Madre Divina ni el Padre tampoco, continúan viniendo a la tierra, y han venido a la tierra a través de las puertas de la Concepción Inmaculada para llamar a sus hermanos, para corregir el camino, para recordarles de dónde venían, porque el remodelado de adaptación borra la memoria. Ese olvido de dónde somos no se produce de forma natural, se produce por la aceptación del mal, de la oscuridad en nuestra alma. Cuando miramos la Atlántida pasada, el pasado, vemos una civilización pura. Y cuando nos miramos a nosotros mismos ahora, vemos una civilización decadente, en crisis total y posiblemente próxima a su desaparición violenta, porque estamos ya manejando energías muy poderosas para enfrentarnos unos con otros. Entonces, qué bonito que podamos mirar hacia atrás, que ahora la Atlántida se nos revela, la antigua, y nos da una proyección de lo que nosotros nos vamos a transformar. Es otro mundo. La Atlántida funcionó porque la humanidad tenía el corazón espiritual abierto. Con la tentación y la caída se abrió lo que llamamos el fogón y se cerró el corazón. Y entonces esta humanidad ha estado viviendo 7000 años con este corazón espiritual cerrado y con el fogón abierto. Es decir, este fogón es la fuerza luciferina que nos han insertado en este remodelado de adaptación y ella manipula o dirige o controla al ser humano fuertemente. Entonces,
la visión de la Atlántida es la visión cuando no existía este remodelado, no existía este fogón, cuando el alma era pura, cuando el corazón estaba abierto. Hay uno de los misterios que habían en la Atlántida, muy bonito, le llamaban el misterio de la iniciación en la revelación de la palabra. Los atlantes se alimentaban de la palabra del Padre, de la palabra de la Madre, de la palabra del Cristo, Rey Atlántico, que era la personificación del Padre. Se dice que los atlantes son el Padre multiplicado. Era gente pura, absolutamente pura. Nada que ver con la actual situación, es otro ser humano. Nosotros representamos la caída del ser humano, pero existe la posibilidad de volverse a levantar hasta los cielos divinos, que es nuestro auténtico origen y destino. En este misterio de la iniciación en la revelación de la palabra, a las personas, a los que se iniciaban en estos misterios, se les abría la visión espiritual y eran capaces de ver directamente al Padre del puro amor, directamente a la Madre del puro amor, a las grandes divinidades que no están en el mundo, están en sus cielos, en otras dimensiones. Pero aquí en la Atlántida se abría este ojo puro y había como una comunicación directa, con una visión directa. Entonces los atlantes estaban como muy alimentados, muy fortificados. Eran realmente divinidades, auténticas divinidades. Divinidades que vivían en una unión absoluta con el Padre y la Madre, que es el primer misterio y el primer arquetipo de la Atlántida, el Padre del puro amor. La unión del Padre con la Madre, con los hijos, con el Espíritu claro. La unidad, todo una unidad. Conocemos que el mayor y más grande arquetipo es el del Padre. El hermano comentaba sobre la hermandad, precisamente porque el Padre es la unión de todos los hijos con la Madre y con el Espíritu. Esa unión es lo más grande, lo más fuerte, lo más puro, lo más santo que ha existido nunca y que existe y que va a descender otra vez a la tierra. Por eso el ser humano es fraternal, porque está en esta unión con el Padre. Por más que reniegue de él, no puede separarse, porque está constituido con sus propios principios, con los propios inicios del Padre. Están en nuestro interior. Aunque digamos que no, que nos queramos ir y alejarnos del Padre y tener una vida opuesta, no lo podremos conseguir del todo, porque es que nuestra esencia es la esencia del Padre. Entonces este es el gran misterio de la Atlántida. En la Atlántida sí se vivía así. El otro gran misterio de la Atlántida le llamaban el planeta de Miné. Al estar unido al Padre y a la Madre, fluía este amor. El amor Miné es el amor que todo lo puede. Pero esto no cabe en una mente racional y en una civilización como la nuestra, que es racionalista, que tiene corazón cerrado. No se puede comprender. Pero en la medida que poquito a poco vamos abriendo el corazón y vamos atisbando que hay otra posibilidad de vivir, que todavía no conocemos, pero que ya intuimos, pues sí que comprendemos que antiguamente se pudo vivir así y sabemos que en el futuro vamos a vivir así. Todos los que queramos, porque el Padre es como un sol. Él alumbra a todo el mundo. No dice a ti sí, a ti no. Él es solar, es total, es pleno, es lleno. Él da, siempre da, siempre da. No como el Dios de nuestra civilización mal llamado, que se llama a sí mismo yo soy el que yo soy, que existo solamente yo, y que la mayor abominación del ser humano es creer que hay otro Dios, y esa abominación es digna de que sea matado de 1000 formas diferentes. Esta es la esencia de la Torá. Un Dios que solamente existe Él
y acusa a todo el mundo que cree en otras divinidades como seres totalmente abominables, como dice la Biblia, abominables, con una abominación digna de muerte. No, Padre es amor, es bondad, es sabiduría, es pureza, es misericordia. Este amor miné, este amor del Padre, este amor de la Madre, es la esencia de la Atlántida. Y otra cosa que queríamos comentar es que en la Atlántida no se realizaban sacrificios de sangre. Esto también es algo que tenemos que tener en cuenta porque se ve como algo que era normal en la antigüedad, como parte del proceso de evolución humana. Antes se mataban animales, se sacrificaban animales y era por ritos divinos, y era algo normal, y era así, y eran todos los pueblos así. Y estos no son actos normales ni divinos. El derramamiento de sangre solo tiene un origen y es oscuro y diabólico. Y en nuestra historia se ha siempre introducido el derramamiento de sangre como algo inevitable. Tenemos que hacerlo, ¿no? Como es algo que está intrínseco a nosotros, y no es así. No es así. De hecho, es lo más opuesto al arquetipo humano, es el matar. Nunca en ninguna situación, incluso en la situación de mayor adversidad, es natural. Se haya podido suceder en esta civilización, pero no sucedía así en la Atlántida. Vivían totalmente inmaculados y no necesitaban en ningún caso hacer ningún sacrificio, ni para adorar a nada, ni para alimentarse. Quienes piden sacrificios de sangre son siempre entidades oscuras a las que no hay que tener ninguna adoración ni miedo, pero que hay que desenmascarar y que hay que rechazar totalmente. Sí, de verdad, como decía Juan, a esta nueva teocivilización, la nueva Atlántida, estamos todos invitados y en gran parte va a depender de nosotros el que podamos entrar, y va a depender mucho de esta aceptación de estos arquetipos que hemos nombrado antes. Ir borrando y desechando todo aquello que nos ha parecido, que hemos creído que era lo auténtico, que lo habíamos aprendido de no sé dónde, y enfocarnos en algo, en estos arquetipos tan fundamentales, tan sencillos, ver quién era de verdad, quién es de verdad nuestro Padre. Nada que ver con Jehová, Elohim, con este falso Dios que nos han presentado a lo largo de la historia como único. La Madre, el arquetipo de la Madre. ¿Quién es la Madre? No es solamente la Virgen María que dio a luz inmaculadamente a Cristo y ya está, no. Madre es la Madre de todas las almas de la tierra. Es la que de verdad nos va a poder ayudar en esta nueva civilización. Ver a la Madre de esta forma, el Cristo, Cristo auténtico, nada que ver con el Cristo judío. Cristo parto, Cristo Cresto parto, que traía esta sabiduría, Rey de la Atlántida, que de verdad traía estas enseñanzas de la Atlántida, pero que fue muy poco comprendido. Sus discípulos le decían si había posibilidad de que esto se implantara en la tierra, pero claro, Cristo decía que en las circunstancias en ese momento se necesitaba un cambio de conciencia, una aceptación de estos arquetipos como para poder implantarlo en la tierra, y por supuesto no se dio porque también las fuerzas oscuras trabajaron muy fuertemente, pero él dejó una semilla que ha perdurado a lo largo de los cientos de años, y esta semilla ahora está como volviendo a germinar otra vez, ¿no? El arquetipo del Espíritu Claro Santo, nada que ver de nuevo con el Espíritu Santo que nos han presentado las religiones, sino como este Espíritu que emana del Padre, que está ahí para cada uno de nosotros, pero que para poder imbuirnos de este Espíritu necesitamos hacer catarsis, necesitamos liberarnos de todo aquello que impide que este Espíritu pueda entrar de nosotros, de traumas, de materialismos, de mamón, de separación, de egoísmo. Hay que trabajar espiritualmente para poder liberarnos de esto, y este Espíritu que Padre derrama continuamente va de verdad a entrar en nuestro corazón y va a permitir estos pasos, estos pasitos hacia la divinización. El arquetipo de la hermandad. Qué importante es comprender que todos somos hermanos.
no tenemos que enfrentarnos con nadie, no tenemos que separarnos de los demás, tenemos que intentar unirnos a través de la bondad, a través del amor, a través de la misericordia, a través de ver al prójimo como algo, como un tesoro increíble, que a pesar de que manifieste algo estéticamente o algo que nos parezca malo, pero a pesar de todo, dentro de este ser humano está esta perla divina que algún día despertará y que algún día, quién sabe, nos podrá decir a nosotros algo que nos puede dejar sorprendido, ¿no? No podemos descartar a nadie, porque quién sabe si dentro de unos años esa persona de repente despierta y es capaz incluso de poder enseñarnos a nosotros cuáles son los pasos, el camino que tenemos que seguir. Entonces, como decía, apostar firmemente por estos arquetipos, entrar en diálogo con Madre Divina, unirnos con ella todo lo que podamos, consagrar nuestra vida, todo lo que nos rodea a ella, confiar en ella, y a través de esto de verdad que se va a ir dando el cambio en cada uno de nosotros y vamos a poder, ¿por qué no?, entrar en esta nueva civilización que no sabemos cuándo llegará, pero va a llegar seguro. Eso no tenemos ninguna duda. Y aspiramos a tener la plenitud del Espíritu como tuvo la Madre Divina, como tuvo Cristo Atlántico, Cristo de Partia, esta plenitud de Espíritu que es la plenitud del Padre. Aspiramos a llegar, que llegue el día en que nosotros también tengamos esa plenitud, tengamos esa fuerza, esa gracia, esa luz. Abrazamos, adoramos. Muchísimas gracias.